Buen día, soy el doctor Osvaldo Castañeda. Mi especialidad es inmunología y reumatología y agradezco la invitación de la Red Panamericana de Asociación de Pacientes Reumáticos y de la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología para conversar con ustedes y tratar de explicarles algunas cosas que puedan serles útiles en el manejo de sus problemas y de sus inquietudes. Vamos a conversar esta vez sobre osteoporosis en enfermedades reumáticas. La osteoporosis hay que entenderla en primer lugar. Se trata de una alteración que sufren los huesos debido a la pérdida de su estructura. Se pierde la estructura, según como ustedes pueden ver acá en la diapositiva, en el lado izquierdo que dice normal es la figura de cómo es la estructura del hueso normal por dentro. Cuando se pierde calcio y se pierde la estructura, el hueso se vuelve muchísimo más poroso y con espacios mucho más grandes y que lo lleva a tener una fragilidad, que ese es el problema de la osteoporosis. Entonces, ese es el entendimiento de la osteoporosis. Y el otro asunto importante es que la osteoporosis no da síntomas hasta que ocurren las fracturas. Por lo tanto, la osteoporosis no tratada a tiempo puede ocasionar fracturas y recién ahí es que se percatan el paciente de que puede tener osteoporosis. Por lo tanto, es importante tomar las previsiones a tiempo adecuadas. La osteoporosis en las enfermedades reumáticas puede ocurrir debido a la edad del paciente, debido a que tenga factores de riesgo que producen descalcificación de los huesos, debido a la enfermedad o debido al tratamiento. Todos estos factores son los que pueden ocasionar la osteoporosis en los pacientes que tienen una enfermedad reumática. ¿Cómo es lo de la edad del paciente? Lo de la edad del paciente es lo mismo que en la población que no tenga enfermedad reumática. Tanto mujeres como hombres pueden sufrir de osteoporosis teniendo o no teniendo enfermedad reumática. Las mujeres, mientras están antes de la menopausia, los estrógenos, que son las hormonas femeninas, tienen una acción de protección de que no se pierda el calcio de los huesos. Pero cuando ocurre la menopausia, ya sea de manera natural o porque se produce la necesidad de una operación extirpando los ovarios, se pierde la producción de los estrógenos y eso hace que empiece a perderse el calcio de los huesos. Y en los hombres y en las mujeres, cuando llegamos a los 60 años, empiezan a disminuir nuestras funciones y una de las cosas que está incluida en esa disminución es que disminuye la formación de hueso. Entonces, al disminuir la formación de hueso, vamos perdiendo y eso también lleva a la osteoporosis. Ahora, también existen factores de riesgo que pueden ocasionar que también se aumente la pérdida de hueso. Uno de esos factores de riesgo importante, que es importante para muchas otras cosas, es el tabaquismo. El tabaquismo es realmente un gran problema en la humanidad porque produce muchas cosas de alteraciones de la salud. Una de ellas es también el contribuir a que se descalcifiquen los huesos. El sedentarismo también. El no hacer actividad física, el no hacer ejercicios, también contribuye a que se pierda el calcio de los huesos. El tener un muy bajo peso es otro factor de riesgo. Y el tener un mal hábito nutricional en donde
no se ingiera las cosas de manera equilibrada, como por ejemplo tener una deficiencia en la ingesta de productos que tienen calcio, eso también predispone a que se pierda el hueso porque no hay un buen aporte de calcio. Y desde el punto de vista ya constitucional o genético, las personas de raza blanca o de raza asiática tienen mucho mayor predisposición a desarrollar osteoporosis que las personas de otras razas. Y finalmente, un punto súper importante que debería ser parte de el accionar de las instituciones gubernamentales en los países, en todos los países, es el nivel inadecuado de vitamina D. ¿Y por qué esto lo menciono así? Porque como ustedes pueden ver en esta figura, en el mundo entero hay una deficiencia en la población de los niveles que se deben de tener de vitamina D. La vitamina D sirve para que se absorba el calcio a los huesos, para los huesos. Entonces, una deficiencia nos pone en una situación de desventaja. Por lo tanto, fíjense, en todo el mundo y sobre todo si hablamos de América, en Canadá, en Estados Unidos, en Sudamérica, en México, en Centroamérica, la deficiencia es bastante importante y eso, por lo tanto, es otra desventaja de no tener un buen aporte de calcio y estar entonces en riesgo de osteoporosis. Ahora, esas son las cosas que pueden producir osteoporosis según la edad del paciente o según los factores de riesgo que pueda tener. Pero también se puede producir osteoporosis como la enfermedad que tiene el paciente produzca ciertas alteraciones. Entonces, por ejemplo, en artritis reumatoidea, los pacientes que tienen esta enfermedad está bien estudiado que sus niveles de calcio son más bajos que en la población general. Por lo tanto, ahí tienen otra desventaja. Importante entenderlo para poder compensarlo con una mejor ingesta. La disminución de la absorción intestinal del calcio ocurre por actividad de la enfermedad. Y ahí también interviene la deficiencia de vitamina D que nos puede ayudar a compensar un poco esta alteración. Y por supuesto, la limitación funcional que puede producir la artritis en los pacientes en ciertos periodos contribuye al sedentarismo y otra razón para que haya osteoporosis en esta enfermedad. En el lupus eritematoso sistémico, la inflamación permanente que no está controlada completamente es un factor que incide en el riesgo también de descalcificación de los huesos. Lo mismo el deterioro de la función renal en ciertos pacientes que tienen compromiso del riñón debido a esta enfermedad y también la deficiencia de vitamina D que se intensifica o que se aumenta porque los pacientes con lupus necesitan protegerse de la luz solar. Que la luz solar, como todos sabemos, ayuda a aumentar un poquito la vitamina D, pero al tener que protegerse, entonces ese es un factor en contra y si además hay deficiencia de vitamina D en el paciente, mayor razón. Y finalmente, los pacientes con lupus también pueden tener fatiga, pueden tener dolor y eso contribuye al sedentarismo, que como ya les dije, es otra razón de descalcificación de los huesos. En la esclerodermia, una de las cosas que ocurre con cierta frecuencia es la malabsorción intestinal y eso reduce la absorción de calcio. Entonces ese es otro factor de desventaja. También el deterioro de la función renal, igual que en los pacientes con lupus, y lo mismo si hay limitaciones funcionales que tiene el paciente de sus actividades que pueden contribuir al sedentarismo, al no tener actividad física
que va a llevar a también ser un factor para poder desarrollar descalcificación de los huesos. Y en las otras enfermedades, como en las vasculitis, las polimiositis, dermatomiositis, síndrome de Sjögren, etc., la inflamación permanente es otra razón, pues, de que se descalcifiquen los huesos. La inmovilidad también y la inactividad también, porque son factores que están dando sedentarismo. Finalmente, la osteoporosis también puede ser producida por el tratamiento, no solo por la edad del paciente, por la enfermedad que tiene, por los factores de riesgo, sino también por el tratamiento. Muchos de los pacientes con enfermedades reumáticas que toman muchos medicamentos o que tienen que estar tomando antiinflamatorios no esteroideos reciben inhibidores de bomba, que es el nombre con que los médicos conocemos debido a su mecanismo, al omeprazol o todas esas sustancias que se usan para proteger la inflamación del estómago debido a tantos medicamentos. Y estos son este medicamento, omeprazol y sus similares, producen también disminución del hueso, es decir, aumentan el riesgo de osteoporosis. Los corticoides, como todos saben, también los corticoides producen una serie de alteraciones en el mecanismo de la absorción, del manejo del calcio y disminuye entonces el calcio de los huesos. Los anticoagulantes también y los anticonvulsivos, que a veces son necesarios en pacientes con lupus o con vasculitis, también son medicamentos que pueden producir osteoporosis. Por lo tanto, y para terminar, la osteoporosis en las enfermedades reumáticas puede ocurrir debido a cuál sea la edad del paciente, si es una mujer, si está en la menopausia, si es un hombre, si está mayor de 60 años, en la mujer también si está más de 60 años, si hay factores de riesgo, como ya les mencioné, y en cada una de las enfermedades también existen situaciones que llevan a la descalcificación de los huesos y también los medicamentos, como les acabo de mencionar. Muchas gracias.